¿Qué más? ¿Cómo están, amigos radicales? Hoy vamos a abarcar un tema que tiende a ser un poco tabú, ¿no? Porque es demasiado importante y es muy interesante hablar de ello, porque muchas personas han sido descalificadas en su vida por medio de esta trampa silenciosa y simplemente al darle un clic en la pantalla de su celular, de su tablet, qué sé yo, ahí ya están cayendo en él. Hoy vamos a hablar de la pornografía. Bienvenidos. Bueno, no es tan sencillo hablar de estos temas, de la pornografía o de la masturbación. Son temas que a veces pasamos por alto, pero que en realidad hacen sufrir a muchos. El diablo ha logrado descalificar a muchas personas utilizando una simple pantalla, utilizando un simple clic. Muchos que quieren acercarse a Dios de manera sincera se sienten frenados y se sienten frustrados al verse envueltos en hábitos o adicciones que afligen su vida psicológica, pero también espiritualmente. Antes que nada, y para aliviar un poco tu peso, yo quiero decirte que tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más de lo que ya te ama en Cristo. Tú no puedes hacer nada para que Dios te acepte más de lo que Él ya te aceptó en Jesucristo. Y eso es muy importante entenderlo, porque para llegar a Dios no se trata de nuestro esfuerzo humano, no se trata de lo que tú hagas, sino que se trata de lo que ya Dios hizo por ti. Así que seguimos adelante. ¿Qué es pornografía? La palabra pornografía se deriva del griego porné, que significa prostitución, y grafos, que significa descripción. Es decir, en un concepto literal, la palabra pornografía sería una descripción de la prostitución. ¡Ay, ahora ya entendí! Pero realmente abarca más aspectos. Actualmente se define la pornografía como la exhibición del material auditivo, visual y táctil de contenidos sexuales que buscan la excitación sexual. Estos materiales pornográficos usualmente muestran la sexualidad únicamente desde el aspecto genital, creando en quienes la ven la idea incorrecta de lo que son las relaciones con otras personas, la forma de interactuar, incluso en muchas ocasiones generando expectativas que no son posibles de alcanzar. Es decir, que pueden crear ideas con respecto a la forma de los cuerpos del hombre y también de las mujeres y de su funcionamiento que no corresponde a la mayoría de las personas, ni a la mayoría de las experiencias, ni a la mayoría de la realidad. Yo recuerdo que en mi juventud, hace poco, fue hace 84 años. La manera de acceder a la pornografía era comprando revistas y a los menores de edad pues no nos vendían revistas, había mucha restricción y responsabilidad, pero hoy en día es diferente, hoy en día todo está al uso de un clic y que lo único que hará es mostrarte y enseñarte ideas distorsionadas de lo que son las relaciones sexuales falsas. Y entonces creerás que en la intimidad vas a actuar de la misma manera como estás viendo en el video. Crearás ideas colectivas pensando que tu futura pareja suplirá necesidades como lo estás viendo en el video. Pero luego te vas a frustrar porque no vas a encontrar personas como las de la pantalla. Y vas a llorar y vas a gritar, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? No, mentiras, es broma. Dios tiene la persona indicada para ti. Él va a suplir tus necesidades. Por lo tanto, no necesitas una pantalla. Hoy yo quiero que tú te vayas con la idea de que la pornografía no es normal. Por eso quiero que me ayudes a analizar algunos datos. El niño promedio ha sido expuesto a contenidos pornográficos sexualmente explícitos a la edad de 11 años a través del internet. Esta generación es pornográfica porque en su mente y su estilo de vida ya está el proceso de acceder fácilmente a la pornografía. Al nacer no solo se nace en un mundo de tecnología, sino que se nace en un mundo pornográfico. Alrededor del 93% de los hombres y el 62% de las mujeres consumen porno en la adolescencia a través del internet. De todos los menores de 18 años que ven pornografía, el 22% son niños menores de 10 años.
Ojo, esto es demasiado serio porque los niños también están siendo atacados por este mal, del mismo modo que los jóvenes y que los adultos. El 57% de adultos jóvenes admite visitar regularmente sitios de pornografía, al menos una vez al mes. El 96% de los adultos jóvenes aceptan la pornografía, es decir que solo el 4% lo consideran como algo moralmente incorrecto. Si solo el 4% de los jóvenes piensa que la pornografía es mala, estamos en la olla. Significa que el diablo tiene sus tentáculos muy largos, haciéndole creer a la gente de que esto es algo normal. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Pero no es normal, porque la pornografía no es normal. De toda la pornografía que se consume en el mundo, el 61% se hace a través de teléfonos celulares. El 56% de las mujeres menores de 25 años admiten haber visto pornografía en su vida. Las razones más comunes por las cuales alguien usa la pornografía son simplemente la autocomplacencia y el aburrimiento. El 80% de las personas que usan pornografía no tienen ningún sentido de culpa ni remordimiento por consumirla. Y para finalizar estos datos, sencillamente quiero decir que en el 2020 o desde el 2020, por motivos de la cuarentena, la pandemia, se triplicaron las cifras mundiales por el consumo de la pornografía. Efectos negativos de la pornografía en los jóvenes. Presentaré 7 efectos negativos de la pornografía en los jóvenes. 1. Distorsiona el sentido de la realidad. Si los jóvenes no han tenido relaciones sexuales, buscarán que sus encuentros sexuales sean similares al de la pornografía y que sus primeras parejas tengan las mismas características que alguna actriz o actor del mundo de la pornografía. 2. Provoca aislamiento social. Más que conocer a una persona de su edad de manera sana, el joven puede preferir permanecer en su habitación para poder ver pornografía. 3. Distorsiona la conducta. Las imágenes podrían influenciar la actividad sexual de los jóvenes, haciendo pensar a los jóvenes que las mujeres pueden ser violadas, menospreciadas y maltratadas. 4. Disminuye la felicidad. La pornografía, a la larga, puede disminuir la felicidad sexual de una persona, pues tanto chicas como chicos verán a sus parejas como una persona que no cumple con las características de los actores pornográficos. 5. Promueve actitudes violentas. La exposición a formas violentas de pornografía puede llevar a actitudes y comportamientos antisociales. 6. Promueve el cibersexo. La pornografía podría provocar el deseo de practicar el cibersexo para satisfacer los deseos momentáneos, o, en otros casos, pagar por pornografía. Y por último, 7. Genera adicción. La pornografía genera adicción. El fácil acceso a los materiales pornográficos mediante teléfonos, tablets y ordenadores facilita la adicción a la pornografía en jóvenes y adolescentes. El doctor Víctor Kline dice que el sexo y la pornografía podrían ser más difíciles de vencer que la adicción a la cocaína. No todos los jóvenes son iguales y los efectos que presenté pueden variar en intensidad y daño dependiendo de la persona. No todos los que ven pornografía se harán adictos. Algunos solamente tendrán nociones distorsionadas sobre las mujeres, el sexo, el matrimonio y los hijos. Sin embargo, este tipo de daño es suficientemente grave como para preocuparse. Las 5 etapas de la adicción. 1. Exposición temprana. La mayoría de personas que se hacen adictos a la pornografía empiezan muy temprano. Ven estas imágenes desde muy jóvenes y así empiezan a involucrarse en el mundo pornográfico. 2. Adicción. Luego llega la adicción. La persona siempre regresa a la pornografía, se convierte en algo regular en su vida, se hace adicto psicológico y no puede dejar la pornografía fácilmente. 3. Escalamiento. Luego de un tiempo empieza el escalamiento. La persona empieza a buscar material cada vez más fuerte, empieza a ver pornografía que le hubiera disgustado cuando empezaba a ver pornografía, y ahora, en esta etapa, le causa placer. 4. Desensibilización. Eventualmente, la persona se siente adormecida, hasta la pornografía más fuerte y degradante deja de excitarlo. Quiere sentir la misma emoción que sentía antes. Entonces, la persona busca algo más fuerte. Y por último, 5.
comportamiento sexual anómalo. A estas alturas, la persona puede tomar un salto peligroso y empieza a comportarse mal sexualmente, esto es, actuar por impulsos sexuales desenfrenados o empezar a tener conductas sexuales ilícitas. La persona puede pasar de imágenes al mundo real, pagando por sexo o teniendo comportamientos sexuales extraños. En los casos más graves, las personas adictas se podrían convertir en violadores o delincuentes sexuales. En ese punto quisiera contarles la historia de Nick Newell. Nick Newell es un estadounidense que de niño él perdió su brazo izquierdo, pero un día al llegar a la adolescencia, él decidió que quería practicar artes marciales. Sus familiares pues trataron de persuadirlo pues diciéndole que no podía practicar artes marciales siendo manco, ¿no? Pero al muchacho no le importó esa imposibilidad. En lugar de enfocarse en lo que no podía hacer, él puso todos sus sentidos, toda su energía en aquello que sí podía hacer. Es decir, practicar artes marciales con solamente un brazo, el brazo derecho. Al poco tiempo pues había logrado sorprender a su mismo entrenador al pedirle participar en un torneo regional. Para sorpresa de todo el mundo, este muchacho logró ser el mejor de su categoría y ganar en varios torneos regionales y también mundiales. Un periodista le preguntó cuál era su secreto por el cual él había logrado ganar, a pesar de que le faltaba un brazo, ¿no? Menos que el resto. A lo que Nick respondió: dado que yo tengo la imposibilidad de un brazo, tuve que concentrarme en trabajar muy duro en la gran mayoría de los ejercicios. A diferencia de los demás, de otros, sé que no puedo permitirme errores, así que soy consciente de que cuento con menos recursos que la mayoría. Tengo que lograr la perfección en lo que hago, decía Nick en ese momento. Pero el gran secreto, lo dijo en tono cómplice, es que la única manera que tiene el contrincante para vencerme es tomándome del brazo izquierdo. Increíblemente, este muchacho había logrado hacerse fuerte justamente en su misma debilidad. En lugar de él sentarse a llorar y a reclamarle a Dios y a la vida porque no tenía su brazo izquierdo, él trató de esforzarse al máximo, sacándole utilidad a lo que se suponía que era su defecto. Yo les cuento esta historia porque hay debilidades que te pueden matar psicológica y hasta espiritualmente, y una de ellas es la pornografía. Internet es de mucha ayuda si se usa de la manera adecuada. Lamentablemente, el buen o mal uso de este depende de las decisiones personales de tu carácter. Así que si no cultivas un buen carácter a la hora de prender el computador o de mirar tu celular, las redes sociales, puedes terminar enredado, frustrado y atado a malos hábitos o malas adicciones. La pornografía puede convertirse en una adicción particularmente tóxica. Muchas personas, hombres y mujeres, permanecen atados a ese flagelo y se sienten sin fuerzas para poder abandonarlo. Por otro lado, también vemos que el mundo ha incrementado tanto la noción de la pornografía hasta el punto de normalizarla. Hoy en día es muy normal, ¿verdad? Y así también se logra evadir cierta responsabilidad en la conciencia, evadir del corazón el remordimiento, la culpa o la convicción de pecado. Pero si tú has defraudado a Dios en esta área específica y si aún te sientes redarguido allí en tu espíritu por ello, quiere decir que no has llegado tan lejos y que aún puedes venir a la sangre de Cristo que te lava y que te limpia. Si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él nos renueva en el espíritu de nuestra mente, pero nosotros debemos crear una convicción en el corazón de que ya no queremos vivir en aquellas cosas que nos alejan de Dios. La pregunta que te quiero hacer es: ¿quieres ver la gloria de Dios? La conclusión recae en quienes guardan el corazón, según Proverbios 4:23. Y sobre todas las cosas, guarda tu mente, tu corazón, porque ella es la fuente de la vida. No importa cuánto tiempo lleves atado a este flagelo, yo quiero que recuerdes
que el sacrificio de Cristo de hace casi 2000 años aún tiene vigencia para poderte liberar, para poderte sacar de todas estas ataduras. La buena noticia es que puedes vivir limpio delante de Dios y dando mucho fruto en la vida. No dejes que el mundo te convenza de lo contrario. No dejes que te descalifique por algo pasajero. La pureza es un diamante en tu corazón. Por eso consérvala, cuídala con mucho valor. Yo quiero que tengas en cuenta que no estamos hablando de perder la salvación o que Dios te ame menos, no. Lo que me estoy refiriendo es a que hay algunas bendiciones en nuestra vida que se pueden estancar por falta de santidad, por falta de guardar el corazón. Y Dios quiere que tú seas responsable también de tu vida espiritual, de cómo estás cultivando y qué estás cultivando en tu alma. La pornografía va a tratar de reemplazar la noción de lo que Dios tiene para tu vida, pero el pecado no te va a satisfacer, sino antes te va a consumir y va a querer suplantar lo único que Dios puede hacer para el ser humano, y es que se sienta completamente satisfecho. Nada más te hará sentir satisfecho sino Dios. El mundo quiere que veas un video más, que veas una foto más, pero nada te dejará tan satisfecho como Dios. Bueno, luego de saber todo esto, sin ninguna duda también debemos entender que somos responsables de construir cada área de nuestra vida, sobre todo esa área espiritual. La Biblia habla del ingrediente secreto para ver a Dios y para ver su gloria. La fe, los milagros, la amistad, la iglesia, todas estas son cosas buenas, pero hay algo mucho más allá para poder ver a Dios mismo, y se llama la santidad. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12:14, procuren, busquen, traten, sigan, esfuércese en estar en paz con todos y llevar una vida santa, porque sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Y ser santo no significa ser perfecto, no significa ser puro, inmaculado, simplemente significa estar apartado de lo malo. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Piensa en lo siguiente, ¿qué áreas de tu vida puedes cambiar para mejorar tu santidad? Tú no estás diseñado para vivir en el pecado. Tu ADN no está formado para vivir en pecado. Ese no es el propósito de Dios contigo, porque el pecado te va a apartar de Dios y Él quiere tenerte cerquita. Por eso es que Romanos 3:23 y 6:23 dice que el pecado nos aleja de la gloria de Dios y su recompensa sencillamente es la muerte. Pero Dios nos obsequia vida por medio de Jesucristo. Es decir, que solamente por medio de Jesucristo tú vas a poder lograr vivir sin pecado. Dice el Salmo 119:9, ¿cómo es que un joven puede guardar una vida pura? Siguiendo las enseñanzas del Señor. El joven limpia su estilo de vida guardando la palabra, es decir, guardando a Cristo en su corazón, porque Jesucristo es la palabra. Ahora, vivir en santidad no es solamente no ver pornografía. También es no mentir, también es no ser orgulloso, no odiar, no ser rebelde, qué sé yo, cantidad de cosas. El mundo siempre te va a presionar, pero no es imposible sacar el pecado de nuestra vida. Es más, Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Así que como conclusión, la idea no es que te sientas culpable, sino que te sientas desafiado a querer liberarte de cualquier atadura y poder o influencia que haya sobre tu vida, para que tú puedas conocer y acercarte más a Dios. Abandonar la adicción o mal hábito de la pornografía va a requerir mucho más que una oración de tu pastor, una imposición de manos de tu líder de jóvenes, qué sé yo. Se necesita un trabajo duro, un esfuerzo diario y un entrenamiento del carácter. No puedes solamente intentar dejar la pornografía o ese hábito oculto que te derrota en la intimidad. Hay que tomar acción, porque si ves que te está matando espiritualmente, hay que sacarlo oculto a la luz. Es decir, que debes hablarlo sobre todo pues con personas maduras espirituales. No vayas a contarle ese problema a los más chismosos que conozcas. Crea disciplinas que mantengan tu mente ocupada en otro tipo de temas. Es decir, evita horas o momentos que te hacen vulnerable. Practica deporte, involúcrate más en el servicio a Dios en la iglesia. Pero sobre todo, disciplínate para vivir una vida devocional y una búsqueda continua de la presencia de Dios en oración y lectura de la palabra. Por último, nunca te distraigas. Jamás bajes la guardia.
Tú vas a pelear contra tu carne, tú vas a pelear contra deseos equivocados, hasta con el último aliento de tu vida pelea. Tu Goliat de la debilidad no aparecerá los domingos en la mañana cuando vayas a la iglesia. Tampoco va a aparecer luego de que hagas tus devocionales o la reunión de jóvenes. Él te va a esperar con mucha paciencia hasta que estés un poco deprimido, hasta que te sientas sola, hasta que estés razonando de algunas cosas. En ese momento, usa la rapidez de Usain Bolt, usa la rapidez de Flash, qué sé yo, y corre a un lugar seguro, a la presencia de Dios. Que Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarnos.